Sé que va a ser de bendición para personas que estén necesitando una respuesta, personas que estén atravesando un momento donde ven la situación oscura en sus vidas, que no ven una respuesta, no ven una salida. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y en ella también tenemos promesas, y esas promesas que son promesas que el Señor nos da para que las podamos tomar, las podamos recibir, para que podamos disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, para disfrutar de las promesas que Dios nos da, pues es importante conocerlas, pues no podríamos disfrutar algo si no sabemos acerca de eso. Así que como hijos de Dios tenemos herencia, tenemos regalos de parte de Dios, y para recibirlos necesitamos tener conocimiento. Porque si no tenemos conocimiento, de alguna forma estamos siendo privados de esas promesas. Cuando no hay un conocimiento, se priva de las promesas, se priva de poderlas recibir. Es como cuando alguien te entrega a ti una bendición y te dice: te he dejado todo el manual de esa bendición y te he dejado incluida la bendición en tal dirección. Entonces puede pasar años, 2 años, 3 años, y tú no obtener esas bendiciones porque tal vez no tienes conocimiento de que alguien dejó esa bendición, esa herencia en ese lugar. Y tú puedes vivir quizás en necesidad, y por no tener conocimiento de esas promesas, de esa bendición, puedes estar viviendo en necesidad. Entonces, lo que hace cuando nos acercamos a la palabra, uno de los beneficios que tenemos es que podemos conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha entregado promesas para toda circunstancia, para todo momento. La Biblia tiene respuesta a toda situación. Tenemos promesa para toda circunstancia. Si estamos atravesando un momento económicamente crítico, la Biblia nos da promesas acerca de ese aspecto. Si estamos atravesando un tema de salud, la Biblia nos da promesas acerca del tema de la salud. Es decir, en Cristo Jesús podemos ver cumplidas esas promesas en nosotros. En Cristo Jesús, porque Dios nos ve a través de su Hijo. Y a través de Jesús somos hallados en gracia para con Dios. Recordemos que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Dios. Así que esas promesas vienen cuando tenemos conocimiento, pero también vienen entendiendo que es por la gracia de Dios, no porque ninguno de nosotros las hayamos merecido, porque la Biblia dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué fuimos destituidos? Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, todos pecamos delante de Dios. Pero Dios envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. Porque a través de Jesús podemos ser hallados en la gracia de Dios. Entonces esto es importante también saberlo, porque aunque tenemos promesas de parte de Dios, no podemos llegar a exigir que porque Dios nos promete, entonces nosotros exigimos como si nosotros nos mereciéramos las cosas. Necesitamos acercarnos humildemente al trono de la gracia, y precisamente es por gracia que podemos acercarnos
al trono. Y esa gracia fue expresada a través de Jesús. Fue expresada a través de Jesús. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de que en Cristo Jesús tenemos promesas para toda situación, para toda circunstancia. Ahora, la Biblia declara que hay promesas para nosotros. Ahora, si esas promesas se cumplen, el problema no está en quien envía la promesa. Si no se cumplen, entonces tenemos que verificar qué es lo que está ocurriendo. Porque la voluntad de Dios es que podamos recibir las promesas de Dios. La voluntad de Dios es que podamos disfrutar de las promesas de Dios. La voluntad de Dios es que podamos vivir en victoria. La voluntad de Dios es que podamos vivir en bendición. La voluntad de Dios es que podamos vivir en sanidad, en victoria. Quiero hacer un paréntesis en esto. Cuando hablo en victoria, no hablo de que todo va a ser color de rosa. Hablo de que en medio de la circunstancia se obtiene una victoria, precisamente cuando es en Cristo Jesús que nosotros estamos. Porque si nosotros obtenemos una promesa, la obtenemos por medio de Jesucristo. Si tenemos una victoria, la tenemos a través de Jesucristo. La Biblia dice, no es a través de ninguno ni nadie más, sino es a través de Jesucristo. No hay otro intercesor para con Dios y los hombres que Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es intercesor. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesucristo que intercede por nosotros, lo declara la Escritura. Así que cuando pensamos no hay otro intercesor, es Cristo Jesús quien intercede por nosotros. Bueno, este tipo de cosas es necesario saberlas para nosotros saber en quién hemos puesto la fe. Y quiero hablar de esto también porque la fe se puede colocar en muchas cosas. En la suerte, se puede colocar la fe en el pensamiento positivo, ¿no? Seamos positivos, seamos positivos. Se puede colocar la fe en cualquiera de las corrientes que hoy día podemos ver, pero la Biblia declara que en Cristo somos más que vencedores. No en nadie más. En Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué en Cristo? Porque Cristo pagó el precio. Ninguno más pagó el precio. Cristo pagó el precio por nuestra culpa, por nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo llevó el Señor por nosotros. Ahora, solo hay uno digno de recibir la gloria. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos ni en la tierra, Jesucristo. La Biblia dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor lo declara en Apocalipsis: y prometo por mí mismo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Nadie más hace esta declaración. Jesucristo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que a lo sumo fue exaltado. Entonces tenemos motivos por los cuales nosotros entender que es a través de Jesús, no es a través de nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, teniendo clara nuestra fe, nuestra confianza, necesitamos entender que con Él estamos sentados, pues la Biblia declara, estamos sentados juntamente con Cristo. Y necesitamos entender esto porque cada promesa para nuestra vida tiene que tener un conocimiento previo de cómo la puedo recibir, y esa promesa la voy a recibir por gracia, por su misericordia, porque no era merecedor de esa promesa,
pero que también tengo que entender de que no las puedo rechazar, porque esas promesas están para nuestra vida. La voluntad de Dios es que recibamos las promesas de Dios. Dice Efesios 2, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, nosotros no estamos sentados en cualquier lugar. La Biblia declara que nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús. Estamos sentados en un lugar. Cuando pensamos estar sentado, hay que entender de que si estamos sentados con Él, y el estar sentado con Él representa un lugar de autoridad. Estar sentado juntamente con Cristo es estar en autoridad, pero también representa estar en descanso. El Señor nos ha puesto en un lugar de autoridad. Es por eso que es tan importante que nosotros andemos y procuremos andar a la altura de ese llamado. Porque un rey no se dirige de cualquier forma, porque un rey mide sus palabras. Ahora, la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, lo que indica que la altura que tú tienes, que la altura que Dios te ha dado, es de rey. Que la altura que Dios te ha dado es mucho más alta. Dios te ha colocado en un lugar especial, porque cuando estamos sentados juntamente con Él, tú estás sentado en un lugar especial. Estás en un lugar de autoridad. Esto no es para X o Y persona en especial, o para aquel que de pronto le cayó bien a Dios, o para aquel que de pronto tal vez a la vista de los hombres es el que mejor hace cosas, o el que mejor puede hacer aquello, o el que mejor puede hacer esto. No, es para todos. Y cuando hablo de todos, hablo de la iglesia. Hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo, nos dio una posición. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque necesitamos conocer que Dios nos ha dado un lugar especial. Porque lo merecíamos, no. Por la gracia de Dios. Por su gracia nos dio un lugar especial. Ninguno fue merecedor de esto. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, eso es importante que sepamos tanto, que tenemos promesas de parte de Dios, y esas promesas las recibimos cuando tenemos conocimiento de ellas. No solamente cuando tenemos conocimiento, sino con qué corazón nos acercamos a recibirlas. Y número 3, entendiendo cuál es la posición que Dios nos ha dado también. Porque las promesas no van a venir porque sí. Hay un contexto. Hay promesas que están condicionadas. Hay promesas que tienen sus condiciones. Es decir, cuando la Biblia dice, y si haces esto y si obedeces atentamente, entonces yo haré esto, yo haré esto. Y aconteciera que si obedecieres al Señor, entonces yo haré esto y haré esto. Sé que muchos han leído ese pasaje. Quiero hablar un poco de la palabra resiliencia. ¿Qué tiene que ver este contexto con lo que voy a compartir ahorita? La resiliencia, cuando tú la buscas el significado, dice: la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse, luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar.
La resiliencia es una actitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Ahora, en pocas palabras, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para soportar una situación y llegar al punto de adaptarse a esa situación. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. La resiliencia es algo que ocurre cuando las situaciones se ponen espesas y hace que de alguna forma la persona comience a resistir a esa situación. Cuando escuchamos a las personas cuando hablan, no, hay que aguantar. Hay que aguantar porque hay que tener paciencia, esto, y están aguantando en la situación y aguantan en la situación y aguantan en la situación y soportan la situación, ¿sí? Es como aquella mujer que llega al punto de soportar al esposo porque el esposo le pega, la maltrata, ¿sí? Y ella dice, bueno, pues hay que aguantarlo porque esto, porque aquello. Entonces ella llega a un punto de resiliencia, que es esa capacidad que desarrolla para aguantar una situación, al punto que se adapta, ¿sí? Y en el peor de los casos, cuando nosotros hemos visto que esas personas llegan a un punto de masoquismo, que dice, bueno, pero a esta persona le están dando duro, pero no toma decisiones, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues es muy posible que haya caído en la resiliencia, en esa capacidad que puede tener un individuo de poder soportar una situación hasta el punto de adaptarse a esa situación. Bien, entonces la Biblia nos indica que no nos conformemos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Una de las cosas que necesitamos saber es que una cosa es la resiliencia y otra cosa es resistir. Porque una persona puede desarrollar la resiliencia en una situación X o Y que esté atravesando. Voy a hablar, por ejemplo, de la pobreza, hablemos de la pobreza, o hablemos de la enfermedad, por ejemplo, donde la persona llega al punto y dice, yo me aguanto esto, y bueno, pues yo espero en Dios, y si es la voluntad de Dios que yo salga de esto, salga de aquello, entonces yo espero, y esa espera va a producir en la persona un aguante que desarrolla y que hace que en esa espera la persona se adapte a esa situación. Entonces la persona no solamente soporta esa situación, la persona no solamente desarrolla esa capacidad de aguantar esa situación, sino que la persona llega a un punto en que se adapta. Y cuando se adapta, entonces es cuando comenzamos a ver que la persona está siendo cautiva ya de una situación. La persona ya está entrando en cautividad, porque siendo libre, vive como esclavo. Entonces la Biblia no habla de tener soportar la situación, y soportar la situación, y soportar la situación. La Biblia no habla de eso. Ahora sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, y una de las características que tiene es que él es imitador, quiere imitar. Entonces la Biblia no nos habla de una resiliencia, el Señor nos habla de resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque la voluntad de Dios no es que soportemos y soportemos y aguantemos y aguantemos y aguantemos, y lo mismo al punto de que ya se nos hace
normal una situación. Voy a colocar un ejemplo. Es como la pareja, es como la mujer que ha recibido maltrato. Hablemos del hombre que ha recibido maltrato o viceversa. Y llega un punto en que termina esa relación, se acaba esa relación y comienza otra, donde la persona que había sido maltratada, ahora esa nueva relación que tiene comienza a hacer todo lo contrario. Entonces comenzamos a ver un príncipe ahí. No un príncipe que se convierte en sapo. Sino es un príncipe que se mantiene. Es un príncipe que se mantiene. Y en esta historia ese príncipe se mantiene, ¿sí? Y la consiente, ahora la cuida, ahora la atiende, le da la mano. Si se va a bajar del carro, le abre la puerta. Si van por un andén, él se va por el lado donde lo puede coger a él un carro para darle lugar a ella. Si está en toda su atención con ella, ¿sí? Pero resulta que ahora a ella se le hace extraño. Ahora a ella se le hace extraño. Ahora a ella se le hace tan extraño que ella se siente indigna de recibir todas esas atenciones. Ahora se siente que no es merecedora, que por qué. Ella se pregunta, pero él por qué hace todo esto por mí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? No debiera hacer todo esto por mí. No es necesario que hagas esto por mí. No debieras hacer todo esto por mí. Me da pena, me siento apenada que tú hagas todo esto. Después de haber salido de una relación de maltrato, ahora él la consiente con palabras, con detalles. Entonces, claro, obviamente ella se le va a hacer extraño. ¿Por qué se le hace extraño? Porque ella ya venía adaptada a una vida de sufrimiento. Ella ya venía adaptada a esa vida de sufrimiento. Pero ahora ella dice, yo creo que esto es raro. No creo todavía. ¿Será que este hombre en cualquier momento se me va a convertir en otra, se me va a transformar? Porque ella se le hace a un extraño recibir esas atenciones. Es lo que le pasa al hombre cuando desarrolla una resiliencia en una situación y viene el Señor a través de la palabra, a través de sus promesas, y nos deja saber cuánto nos ama. Y todavía no se logra entender el gran amor del Señor para con nosotros. Y es donde Dios comienza a restaurar y comienza a sanar y a decirnos, yo te amo, es que mi voluntad es buena, es que mi voluntad para ti es buena, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces, por eso Romanos está declarando y diciendo, no se conformen a este siglo. Entonces, una de las cosas que hace este sistema es que te quiere mantener adaptado a una situación, y en muchas ocasiones esa situación que vives es a causa de ignorar la voluntad de Dios, pensando que está bien lo que estás haciendo. Entonces piensas que se piensa muchas veces que se está bien viviendo de esa forma porque yo estoy esperando en Dios, porque estoy esperando la voluntad de Dios, porque estoy esperando a que el Señor, bueno, en cualquier momento Él hará, ¿sí? Entonces se puede vivir como esclavo siendo libre. La resiliencia es esa capacidad que puede tener una persona para aguantar una situación, y al punto que llega es a adaptarse a esa situación crítica que está viviendo. Bueno, entonces la Biblia nos indica que esa no es la voluntad de Dios. Ahora, una cosa es soportar, otra cosa es soportar la resiliencia, y otra cosa es resistir. La Biblia habla, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos resistiendo una situación, necesitamos ver bajo qué fundamento estoy resistiendo esa situación. Bajo qué fundamento se está resistiendo. Porque se puede estar resistiendo de manera equivocada una situación al punto que te vas a adaptar a esa situación. O dos, es la oportunidad de Dios
para que tú veas la victoria de Dios en tu vida en ciertos aspectos. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos en que atravesamos circunstancias que son permitidas para que nuestro carácter se forje, pero necesitamos salir de esa circunstancia. No podemos vivir esperando que siempre se mantenga igual. Entonces, en muchas ocasiones esa circunstancia se mantiene igual. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en que las noticias, por ejemplo, dicen que las cosas pueden ser mejor. O alguien dice que bueno, esto puede ser mejor, puede cambiar, y ponemos nuestras esperanzas en eso. También ponemos las esperanzas tal vez en pensamientos positivos. No, es que hay que ser positivo. O ponemos la esperanza también en que alguien, como dijo por ahí el boyaco, que alguien deja una maleta llena de plata y la deja ahí en la puerta, y entonces se me acaban los problemas y la situación se me solucione, se me mejore. O esperar a que llegue quizá un mejor empleo para así sentirse uno mejor. Cuando ese tipo de cosas están ahí, es porque la esperanza está puesta en eso. Y no se ha entendido en qué lugar estamos sentados. Porque si estamos sentados con Jesús, estamos sentados en un lugar de autoridad. Y la autoridad que Dios nos ha dado es la que necesitamos conocer. ¿Qué autoridad nos ha entregado Él? Porque no podemos vivir esperanzados en esto, porque sería como el pasaje del hombre que construye su casa sobre la arena. Viene la tormenta y derrumbó todo. Eso es uno de los fundamentos por los cuales se puede tener resiliencia, y una resiliencia de manera equivocada. Y se puede decir: es que yo espero en Dios, y se puede pasar el tiempo. No, es que yo estoy resistiendo la situación, estoy siendo paciente. No, hay que tener claro con qué fundamento estoy esperando. Lo segundo, ¿con qué fundamento debe ser? Con una promesa. Al comienzo hablé de que cada situación que vivimos tiene una promesa de parte de Dios para nosotros. Dios ha preparado una salida en medio de tu prueba. Dios ha preparado una salida en medio de tu prueba. La Biblia dice que no hay prueba que no podamos sobrellevar. Abogado tenemos para con el Padre. O sea que cuando viene una circunstancia adversa, ya Dios nos dio la salida. Entonces, cuando nosotros resistimos con propósito, con un fundamento claro de que cuál ha sido la promesa. El Señor dijo: aunque andes por el salmista lo dijo: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces hay promesas para cada área de nuestra vida que son la puerta. El Señor dijo: yo soy la puerta. Así que a través de Él podemos atravesar una circunstancia. A través de la puerta que Dios nos abre. ¿Y cuál es la puerta? Lo que Él ya nos ha hablado, lo que está escrito en la palabra. Y para cada circunstancia hay una promesa, hay una salida, y hay victoria. Todo lo podemos en Cristo. ¿Qué nos fortalece? Todo, ¿cierto? Entonces, una cosa es la resiliencia, esperar, y al punto que la persona se adapta a esa situación y puede esperar quizás en Dios de manera equivocada, y se mantiene, y el enemigo mantiene a esa persona cautiva, en un estado de cautividad. Allí yo la tengo bien, ¿no? Que siga ahí esperando, pero no tiene fundamento. Está parada sobre todas las cosas anteriores de las que hablé, sobre falsas esperanzas, sobre las esperanzas que este mundo y este sistema brinda, ofrece. Pero cuando ponemos nuestra fe en su palabra, entonces es allí donde tenemos que aprender a resistir esa situación, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, sus promesas guardadas en nuestro corazón, porque los que tienen que huir no somos nosotros. Nosotros no tenemos que estar saliendo de una situación y luego temiendo que de pronto llegue otra cosa, temiendo que de pronto llegue. Es que nosotros no somos los que tenemos que tener temor de eso. El que tiene que huir es Satanás. La Biblia lo declara. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, para recibir las promesas de Dios necesitamos tener claro si estamos esperando de manera correcta, qué situación estás atravesando y qué Dios te ha hablado y qué Dios nos habla a través de esa circunstancia.
Luego que yo lo sé, eso no me certifica que yo salga en el momento de la circunstancia. Eso necesita ser tratado y procesado en nuestro corazón, y que nosotros podamos entender que, como dijo el escritor inspirado por el Espíritu Santo, no andamos por vista, sino por fe. Y para lograr esas estaturas es necesario atravesar la circunstancia, pero atravesarla con propósito, teniendo una palabra clara y teniendo la fe. Porque al final, cuando el enemigo conoce que tú sabes cuál es tu posición, que tú sabes que estás en una altura, y que él se da cuenta que tú conoces cuáles son tus promesas, cuál es tu posición, cuál es la autoridad, él huye, porque no tiene qué más hacer. La Biblia declara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero concluir con dos aspectos. Número uno, el creyente anímico. El creyente anímico es aquel que vive y su estado anímico depende de la circunstancia. Su estado anímico depende de la circunstancia. Siempre. Y está el creyente espiritual. El creyente que entiende dónde está sentado. El creyente que entiende dónde está sentado, con quién está sentado, cuál es la autoridad que se le ha entregado. Y es lo que el Señor anhela, que nosotros podamos desarrollar ese carácter y ese entendimiento frente a esto. Quería dejarlos con esta palabra. Espero que pueda ser de bendición a cada persona que haya podido conectarse. Dios les bendiga enormemente.